Determine por método analítico el ángulo de salida para el siguiente mecanismo de 4 barras. Por método gráfico compruebe el resultado y determine los tipos de movimiento que realizan los eslabones de entrada y salida. Para resolver este problema vamos a comenzar por trazar una línea diagonal opuesta al ángulo que conocemos. Esta línea, vamos a llamarla línea D, la vamos a calcular con el triángulo que se forma con el lado de 6 centímetros, el lado de 12 centímetros y la línea D. Para eso podemos ocupar la ley de cosenos para determinar el valor de D. Sabemos que la ley de cosenos dice que el lado que se quiere conocer al cuadrado es igual a el lado conocido más el otro lado conocido al cuadrado ambos menos 2 veces el producto de los lados conocidos por el coseno comprendido entre ellos. En este caso diríamos que D sería igual a 6 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 veces 6 por 12 por el coseno de 110 grados. Entonces D sería igual a la raíz cuadrada, una vez haciendo las sustituciones, de 229.25 y D finalmente tendría un valor de 15.14 centímetros. Ya que conocemos el valor de D, vamos a determinar el valor de epsilon. Este lo podemos determinar mediante la ley de senos. Si sabemos que seno de epsilon sobre su lado opuesto, que son 6 centímetros, es igual a el seno de 110 sobre su lado opuesto, que es 15.14. Despejamos de aquí y obtenemos que epsilon es igual a 21.86 grados. Ya conocemos epsilon de 21.86. Ahora, para determinar el ángulo que se encuentra aquí, que podemos llamar phi, vamos a ocupar el triángulo que se encuentra en la parte superior. Mediante ley de cosenos vamos a encontrar phi. Ya habíamos mencionado que la ley de cosenos dice que en este caso sería el lado opuesto, que es el de 23 centímetros al cuadrado, sería igual a 15.14 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 veces 15.14 por 12 por el coseno del ángulo que está comprendido entre el lado de 12 y 15.14, que es nuestro ángulo phi. Al despejar tenemos que phi es igual a 115.38 grados. Ahora determinar beta es sencillo, ya que solamente tendríamos que poner 180 menos 21.86 menos 115.38 y entonces tendríamos que beta es igual a 42.82. Para realizar el método gráfico de este mecanismo de 4 barras, procedemos a dibujarlo. En este caso puedo dibujarlo a escala 1 a 1. Comienzo por trazar el eslabón aterrizado, que es de 12 centímetros. Una vez con el eslabón aterrizado dibujado, voy a trabajar con el eslabón de entrada y el eslabón de salida. El eslabón de entrada tiene una magnitud de 6 centímetros y trazamos el
círculo, tomando como centro la unión entre ambos eslabones. Ahora para el eslabón de salida tenemos que tiene una magnitud de 12 centímetros y trazamos nuestro círculo ocupando como centro la unión del eslabón de salida con, ahí está. Ambos eslabones miden 12 centímetros. En consecuencia es natural que al trazar el círculo tengan el mismo punto de partida. Ahora que ya tenemos ambos círculos trazados, requerimos un eslabón de 23 centímetros, que es el eslabón de unión entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida. Para encontrar la solución por método gráfico tenemos que colocar la posición en la que se encontraba nuestro mecanismo. Decía que aquí tenía un ángulo de apertura de 110 grados. Y trazamos acá nuestra línea, que es el eslabón 2, el eslabón 1 es el aterrizado, el eslabón 2, el eslabón 3 tiene una magnitud de 23 centímetros, que ya lo habíamos marcado previamente. Colocamos el punto correcto aproximadamente aquí. Y por último completamos nuestro mecanismo y medimos el ángulo de salida, que de acuerdo a lo calculado era un ángulo de 42.82 grados. Acá dependeremos de la precisión con la que hayamos realizado nuestro dibujo para conocer el valor que estamos buscando. Acá tenemos un valor aproximado de 45 grados. No, 45, 48 grados. Y el resultado habíamos dicho que era de 42.82. Entonces, si sale aproximadamente a los 45 grados más o menos que obtuve, requeriríamos realizar el dibujo en una hoja milimétrica con mayor precisión y obtendríamos el resultado más aproximado al método analítico. Con el eslabón de 23 centímetros podemos encontrar el total de posiciones posibles que nos puede arrojar este mecanismo. ¿Esto qué significa? Ponemos en el punto más alejado del eslabón de entrada y lo conectamos con el eslabón de salida. Es decir, tendríamos este punto como posición del eslabón de entrada y el punto localizado aquí arriba como la posición del eslabón de salida. Vamos a trazarlo. Solamente los puntos. Y nos seguimos desplazando sobre ambas circunferencias, considerando siempre la magnitud de los 23 centímetros. Vemos cómo es posible el desplazamiento hasta que lleguemos al punto más alejado del eslabón de salida, y entonces tendríamos la última posición que puede tener este mecanismo. Aquí tenemos el eslabón de 23 centímetros con su posición para el eslabón de entrada y la posición del eslabón de salida.
Y aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4 eslabones. Esta es la posición más alejada con el eslabón de salida. Si trazamos la posición anterior, que era considerando el eslabón de entrada como la posición más alejada, tendríamos que trazar el mecanismo de esta manera. Y acá tendríamos el eslabón 1 en la misma posición porque es el eslabón aterrizado, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4, que es nuestro eslabón de salida. Y todas las posiciones intermedias entre los dos puntos exteriores, es decir, nuestro eslabón de salida tiene movimiento de balancín, al igual que nuestro eslabón de entrada va a tener movimiento de balancín. Entonces aquí hablamos que este es un mecanismo de doble balancín.